que aquí nos acompaña. Ya hemos tenido diversas instancias de diálogo en este que es el final del gobierno local, la fase última, que se cruza con las elecciones y con las leyes que se han construido alrededor del sistema de garantías, que nosotros obviamente respetaremos. Fase final que por tanto tiene sus problemas alrededor de la ejecución presupuestal, de la contratación, etcétera. Hemos seleccionado, por razones de tiempo, de la fase que ustedes tienen en sus administraciones, 400 proyectos con fases avanzadas de ingeniería para iniciar construcción, diseño, fase 3 que llaman, proyectos que estaban allí, digamos, en diferentes instancias del gobierno nacional. Hemos hecho esa selección para que no se quedaran engavetados, como le sucede a muchísimos proyectos en Colombia, quizás los más protuberantes por las necesidades que podrían solucionar los proyectos de agua potable. Son billones de pesos en proyectos que desde hace años están engavetados, acumulados, que indudablemente no solo por el dinero, sino porque la contraparte es enfermedad, muerte de niños, tasas de mortalidad elevadas. El agua potable es un determinante de la salud y es fundamental como determinante de la salud, y da tristeza ver cómo los procesos administrativos han terminado engavetando las posibilidades de solución real, porque tanto técnicamente esos proyectos como financieramente pues están allí cumpliendo sus requisitos, pero sin que el proceso administrativo los vuelva una realidad. Pues hemos escogido 400 entre vías terciarias, vías campesinas, proyectos de agua potable, otro tipo de proyectos en Invías, en otras entidades del Estado, en el DPS, que se han vuelto fundamentales en este tema, y iniciamos la construcción en diversos municipios aquí presentes. La mayoría tienen que ver con ustedes. Esa relación entidad nacional y municipal para que estos proyectos no tengan siniestros y puedan realmente representar avances para la calidad de la vida de la gente, que al final, ¿para qué es un Estado? Si no es para que la gente pueda vivir mejor. 400 proyectos que se publicarán, ese listado, pues obviamente aquí no lo voy a mencionar, está allí, debe ser publicado y representa nuestra colaboración en la fase final de sus gobiernos. Obviamente, cualquier opinión que ustedes tengan alrededor de esos proyectos, muy seguramente quizás eran iniciativas de otros alcaldes antes, alcaldesas. La mirada de ustedes alrededor de ese tipo de proyectos es importante. Ustedes son, como muchos dirigentes políticos regionales, sabios en el conocimiento del territorio. Y es fundamental que las oficinas públicas nacionales, que tienen es lo contrario, mucha ignorancia sobre el conocimiento del territorio, se puedan complementar. Yo estoy absolutamente convencido que la política en Colombia, la política administrativa, la política de paz, las principales políticas del Estado colombiano pasan antes que nada por el territorio. Y el territorio se convierte como una especie de filtro, de prisma, que debería volver eficaz la política pública. En el tema de la paz sí que es absolutamente claro el hecho que realmente la paz en Colombia es una paz territorial. Acostumbrados a las grandes narrativas nacionales alrededor del tema de la paz y de la guerra,
hemos olvidado, ese es un olvido mayúsculo, el que la paz concreta se construye en el territorio concreto. Que un territorio da unas condiciones de superación de la violencia diferentes a otros territorios. No hay una guerra nacional, en realidad. No hay un conflicto nacional, en realidad. Quizás hace tiempos eso se evaporó en el país. Lo que existe es una conflictividad territorial, unas economías ilegales que dan sustento a la violencia, territoriales, muy concretas, muy específicas, que para poderlas abordar necesitan de una mirada indudablemente territorial. La ignorancia sobre el territorio de las estructuras políticas nacionales del Estado no se puede mitigar sin la mirada territorial bastante profunda que en general tienen los mandatarios locales, las instancias ciudadanas locales. Por ello, el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, fue construido a partir de la participación de cerca de 250.000 personas en diálogos regionales y territoriales que cubrieron todo el territorio nacional. Esa mirada territorial que ojalá no se pierda en el plan de desarrollo cuando se convierta en ley, es de una gran riqueza, le da la tonalidad de riqueza a un plan nacional de desarrollo que no es hecho por técnicos que asumen el poder, la tecnocracia, sino por la ciudadanía que en una democracia siempre tiene que asumir el poder. La técnica ayuda a la democracia, pero no la sustituye. Y ese proceso que se vivió alrededor de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, mirando el territorio, bajo la mirada del territorio, me parece fundamental. Entonces, estos 400 proyectos, cuyo listado se hará público hoy, ojalá, necesitan también de la mirada de ustedes, ahí donde los ubiquen, sean alcaldes o alcaldesas del sitio donde se realizará el proyecto y nos permitan tener ese feedback absolutamente indispensable con ustedes. El tema municipal en estos 9 meses, para mí obviamente es la fase inicial, para ustedes la terminal, por ahora, pero, y además las elecciones darán un resultado X de tipo político que ojalá ponga la discusión del municipio sobre el tapete del gran debate que nosotros hemos querido desatar, las reformas. Un gobierno de cambio, indudablemente es un gobierno de reformas. No se podría aislar la palabra cambio de la palabra reformas. No venimos para que las cosas sigan igual. El mandato popular que se expresó el año pasado, pues tiene un claro mensaje hacia el cambio y por tanto hacia reformas. ¿Qué tan profundas? Dependerá de la movilización popular, del debate mismo de la sociedad colombiana. ¿Hacia dónde? Porque las fundamentales, en mi opinión, ya están en el Congreso de la República una serie de debates nacionales que cada vez serán más profundos, intensos, indudablemente, ojalá movilizadores hacia unos temas que son estructurantes de la sociedad colombiana, no los únicos. La salud, el derecho a la pensión, el trabajo, son los temas que hoy por delante se han colocado en la prioridad de la agenda legislativa. Pero hay otros que tienen que ver con lo territorial que me parece que deberíamos iniciar una discusión. Se planteó desde el año de la Constitución del 91 la tesis de la convergencia regional. Esa tesis lo que busca es que las regiones se equilibren,
logren calidades de vida similares, capacidades institucionales similares, una profundización democrática, en el sentido de que la ciudadanía sea la verdadera dueña del municipio, del territorio, de la región. La convergencia regional creo que ha fracasado en Colombia. Si lo miramos a la luz de estadísticas, después ya de más de 30 años de vigencia de nuestra Constitución y de búsqueda de ese propósito, los instrumentos creados en la ley, el Sistema General de Participaciones, que quizás es el principal, y otros, aquí han hablado de las regalías, yo he tenido siempre una visión crítica sobre este tema del uso de las regalías en Colombia hasta la fecha. Me parece que se han evaporado los recursos. Ese sería otro tema de discusión, cómo si las regalías del petróleo y del carbón también están viviendo su fase final, cómo poder lograr que ese fondo pudiera desencadenar verdaderos procesos de reequilibrio con la naturaleza y de sociedad del conocimiento. Pero este tema de la convergencia regional, que ha fracasado hasta el momento y que implica, por tanto, un debate, una discusión y unos cambios, buscando eficacia, es decir, que las regiones converjan y no tengamos este sistema en donde las 2, 3 ciudades más grandes del país van conquistando espacios indudables de calidad de vida, de superación de problemas, pero la distancia respecto al territorio que yo llamo excluido es cada vez más grande. Cada vez la brecha es mayor. El territorio excluido es el que termina incubando la violencia, el que termina incubando la pobreza, la exclusión de grupos incluso homogéneos en términos de cultura, de etnias, termina convirtiéndonos en el país desigual socialmente que hoy somos, uno de los más desiguales de la tierra. No se puede plantear la igualdad, que es una consigna básica de antaño, la Revolución Francesa, que generó el proyecto democrático en el mundo. No se puede plantear la igualdad sin la igualdad regional. La mirada territorial aquí se vuelve fundamental para conquistar una bandera, que es la igualdad, la solidaridad o fraternidad. La igualdad regional no está funcionando en Colombia. Y eso nos debería llevar a examinar una serie de temas. Mencionaría aquí 3 para el debate. Son muchos más, indudablemente. La crisis climática. Aquí algún alcalde lo mencionó. La crisis climática que acabamos de vivir, una de sus consecuencias, no será la última ni la más grave, pero ya la que vivimos fue bastante grave. Prácticamente nos pasamos los meses del año pasado, los finales del año, entre el agua, solucionando problemas de emergencia. Decía en una reunión con ustedes, los gobiernos ahora en todo el mundo van a ser gobiernos de emergencia. Se sale de una, se entra a la otra. Finalmente, esa tranquilidad administrativa que uno podría leer en la ley y en la Constitución no existe. Vamos de emergencia en emergencia. Ustedes vivieron y gobernaron la enfermedad. Todavía, digamos, no hemos salido de ella, se supone que por lo menos la fase más terrible pasó, pero ya estamos ante otra, la crisis climática, en términos de inundaciones, de derrumbes, de destrucción de infraestructura, de gentes, 1 millón de damnificados que viven mal, en albergues hoy, sin mayores soluciones. Una región entera quedó incomunicada, Nariño, el sur, como aquí también se planteó.
no tanto se combinó una causa climática con otra geológica. La falla que hay allí pasa por debajo de Hidroituango y recorren esa distancia todo el país. Hay ciudades construidas encima de esa falla, Armenia, por ejemplo, y por tanto los riesgos y los peligros son grandes. Ya está anunciándose un cambio de sismología del volcán del Ruiz, detectado por los científicos, cambio sustancial. No puede uno predecir, en esas cosas la predicción falla mucho, pero es el riesgo permanente, la emergencia permanente. Gobiernos que se tienen que desenvolver en medio de la emergencia, de la urgencia. Entonces la crisis climática debería llevarnos a una serie de cambios institucionales, sabiendo que además va a ser más grave hacia adelante. ¿Cómo nos ordenamos alrededor del agua? ¿Cómo respetamos el espacio del agua en territorios concretos? Esa es la pregunta que determina la eficacia en una adaptación, como llaman las Naciones Unidas, adaptación a la crisis climática. Es decir, cómo esa crisis, con todas las consecuencias cada vez más graves hacia adelante, no nos mata a la gente. ¿Cómo nos puede mantener unos sistemas de equilibrio económico? ¿Cómo la gente pueda desarrollar niveles de vida por lo menos similares a los anteriores a la crisis? La práctica, la inercia, diría yo, ha consistido en hacer muros. Casi por donde uno va le van diciendo, no, levante este muro, ayúdenos a levantar este muro. Los muros quedaron destruidos en esta emergencia, demostrando que la ingeniería del siglo XX no está capacitada para darle soluciones a los graves problemas de crisis climática. Las ingenierías de la crisis climática lo que nos hablan es de otras obras, incluso de liberar los espacios del agua. ¿Cómo se aplica eso en el mundo rural? Sin hablar de productividad de la tierra y sin hablar de reforma agraria, nos conduce a unas discusiones del relacionamiento de los seres humanos y del poder. ¿Cómo se traduce eso en una ciudad? ¿Cómo somos resilientes? Palabreja que ahora es famosa. ¿Cómo no nos da temor como funcionarios aplicar leyes que nos permitan que la gente pueda vivir en el territorio y que no se maximice el riesgo hacia la vida derivado de la crisis climática? Creo que aquí tenemos un gran papel, unas grandes transformaciones. ¿Funcionan los POTs? Nos ha gustado, yo soy un muy concretas, muy específicas, que para poderlas abordar necesitan de una mirada indudablemente territorial. La ignorancia sobre el territorio de las estructuras políticas nacionales del Estado no se puede mitigar sin la mirada territorial bastante profunda que en general tienen los mandatarios locales, las instancias ciudadanas locales. Por ello, el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, fue construido a partir de la participación de cerca de 250.000 personas en diálogos regionales y territoriales que cubrieron todo el territorio nacional. Esa mirada territorial, que ojalá no se pierda en el plan de desarrollo cuando se convierta en ley, es de una gran riqueza. Le da la tonalidad de riqueza a un plan nacional de desarrollo que no es hecho por técnicos que asumen el poder, la tecnocracia, sino por la ciudadanía que en una democracia siempre tiene que asumir el poder. La técnica ayuda a la democracia, pero no la sustituye. Y ese proceso que se vivió alrededor de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo
mirando el territorio, bajo la mirada del territorio, me parece fundamental. Entonces, estos 400 proyectos, cuyo listado se hará público hoy, ojalá, necesitan también de la mirada de ustedes, ahí donde los ubiquen, sean alcaldes o alcaldesas del sitio donde se realizará el proyecto y nos permitan tener ese feedback absolutamente indispensable con ustedes. El tema municipal en estos 9 meses, para mí obviamente es la fase inicial, para ustedes la terminal, por ahora, pero, y además las elecciones darán un resultado X de tipo político que ojalá ponga la discusión del municipio sobre el tapete del gran debate que nosotros hemos querido desatar, las reformas. Un gobierno de cambio indudablemente es un gobierno de reformas. No se podría aislar la palabra cambio de la palabra reformas. No venimos para que las cosas sigan igual. El mandato popular que se expresó el año pasado, pues tiene un claro mensaje hacia el cambio y por tanto hacia reformas. ¿Qué tan profundas? Dependerá de la movilización popular, del debate mismo de la sociedad colombiana. ¿Hacia dónde? Porque las fundamentales, en mi opinión, ya están en el Congreso de la República una serie de debates nacionales que cada vez serán más profundos, intensos, indudablemente, ojalá movilizadores hacia unos temas que son estructurantes de la sociedad colombiana, no los únicos. La salud, el derecho a la pensión, el trabajo, son los temas que hoy por delante se han colocado en la prioridad de la agenda legislativa. Pero hay otros que tienen que ver con lo territorial que me parece que deberíamos iniciar una discusión. Se planteó desde el año de la Constitución del 91 la tesis de la convergencia regional. Esa tesis lo que busca es que las regiones se equilibren, logren calidades de vida similares, capacidades institucionales similares, una profundización democrática, en el sentido de que la ciudadanía sea la verdadera dueña del municipio, del territorio, de la región. La convergencia regional creo que ha fracasado en Colombia. Si lo miramos a la luz de estadísticas, después ya de más de 30 años de vigencia de nuestra Constitución y de búsqueda de ese propósito, los instrumentos creados en la ley, el Sistema General de Participaciones, que quizás es el principal, y otros, aquí han hablado de las regalías, yo he tenido siempre una visión crítica sobre este tema del uso de las regalías en Colombia hasta la fecha. Me parece que se han evaporado los recursos. Ese sería otro tema de discusión, como si las regalías del petróleo y del carbón también están viviendo su fase final, cómo poder lograr que ese fondo pudiera desencadenar verdaderos procesos de reequilibrio con la naturaleza y de sociedad del conocimiento. Pero este tema de la convergencia regional, que ha fracasado hasta el momento y que implica, por tanto, un debate, una discusión y unos cambios, buscando eficacia, es decir, que las regiones converjan y no tengamos este sistema en donde las 2, 3 ciudades más grandes del país van conquistando espacios indudables de calidad de vida, de superación de problemas, pero la distancia respecto al territorio que yo llamo excluido es cada vez más grande. Cada vez la brecha es mayor. El territorio excluido es el que termina incubando la violencia, el que termina incubando la pobreza,
la exclusión de grupos, incluso homogéneos en términos de cultura, de etnias, termina convirtiéndonos en el país desigual socialmente que hoy somos, uno de los más desiguales de la tierra. No se puede plantear la igualdad, que es una consigna básica de antaño, la Revolución Francesa, que generó el proyecto democrático en el mundo. No se puede plantear la igualdad sin la igualdad regional. La mirada territorial aquí se vuelve fundamental para conquistar una bandera, que es la igualdad, la solidaridad o fraternidad. La igualdad regional no está funcionando en Colombia. Y eso nos debería llevar a examinar una serie de temas. Mencionaría aquí 3 para el debate. Son muchos más, indudablemente. La crisis climática. Aquí algún alcalde lo mencionó. La crisis climática que acabamos de vivir, una de sus consecuencias, no será la última ni la más grave, pero ya la que vivimos fue bastante grave. Prácticamente nos pasamos los meses del año pasado, los finales del año, entre el agua, solucionando problemas de emergencia. Decía en una reunión con ustedes, los gobiernos ahora en todo el mundo van a ser gobiernos de emergencia. Se sale de una, se entra a la otra. Finalmente, esa tranquilidad administrativa que uno podría leer en la ley y en la Constitución no existe. Vamos de emergencia en emergencia. Ustedes vivieron y gobernaron la enfermedad. Todavía, digamos, no hemos salido de ella. Se supone que por lo menos la fase más terrible pasó. Pero ya estamos ante otra, la crisis climática, en términos de inundaciones, de derrumbes, de destrucción de infraestructura, de gentes, 1 millón de damnificados que viven mal, en albergues hoy, sin mayores soluciones. Una región entera quedó incomunicada, Nariño, el sur, como aquí también se planteó. No tanto se combinó una causa climática con otra geológica. La falla que hay allí pasa por debajo de Hidroituango y recorre en esa distancia todo el país. Hay ciudades construidas encima de esa falla, Armenia, por ejemplo, y por tanto los riesgos y los peligros son grandes. Ya está anunciándose un cambio de sismología del volcán del Ruiz, detectado por los científicos, cambio sustancial. No puede uno predecir en esas cosas, la predicción falla mucho, pero es el riesgo permanente, la emergencia permanente. Gobiernos que se tienen que desenvolver en medio de la emergencia, de la urgencia. Entonces la crisis climática debería llevarnos a una serie de cambios institucionales, sabiendo que además va a ser más grave hacia adelante. ¿Cómo nos ordenamos alrededor del agua? ¿Cómo respetamos el espacio del agua en territorios concretos? Esa es la pregunta que determina la eficacia en una adaptación, como llaman las Naciones Unidas, adaptación a la crisis climática. Es decir, cómo esa crisis, con todas las consecuencias cada vez más graves hacia adelante, no nos mata a la gente. Cómo nos puede mantener unos sistemas de equilibrio económico. Cómo la gente pueda desarrollar niveles de vida por lo menos similares a los anteriores a la crisis. La práctica, la inercia, diría yo, ha consistido en hacer muros. Casi por donde uno va le van diciendo, no, levante este muro, ayúdenos a levantar este muro. Los muros quedaron destruidos en esta emergencia.
demostrando que la ingeniería del siglo XX no está capacitada para darle soluciones a los graves problemas de crisis climática. Las ingenierías de la crisis climática lo que nos hablan es de otras obras, incluso de liberar los espacios del agua. ¿Cómo se aplica eso en el mundo rural? Sin hablar de productividad de la tierra y sin hablar de reforma agraria, nos conduce a unas discusiones del relacionamiento de los seres humanos y del poder. ¿Cómo se traduce eso en una ciudad? ¿Cómo somos resilientes? Palabreja que ahora es famosa. ¿Cómo no nos da temor como funcionarios aplicar leyes que nos permitan que la gente pueda vivir en el territorio y que no se maximice el riesgo hacia la vida derivado de la crisis climática? Creo que aquí tenemos un gran papel, unas grandes transformaciones para la calidad de la vida de la gente, que al final, ¿para qué es un Estado? Si no es para que la gente pueda vivir mejor. 400 proyectos que se publicarán, ese listado, pues obviamente aquí no lo voy a mencionar, está allí, debe ser publicado y representa nuestra colaboración en la fase final de sus gobiernos. Obviamente, cualquier opinión que ustedes tengan alrededor de esos proyectos, muy seguramente quizás eran iniciativas de otros alcaldes antes, alcaldesas. La mirada de ustedes alrededor de ese tipo de proyectos es importante. Ustedes son, como muchos dirigentes políticos regionales, sabios en el conocimiento del territorio. Y es fundamental que las oficinas públicas nacionales, que tienen es lo contrario, mucha ignorancia sobre el conocimiento del territorio, se puedan complementar. Yo estoy absolutamente convencido que la política en Colombia, la política administrativa, la política de paz, las principales políticas del Estado colombiano pasan antes que nada por el territorio. Y el territorio se convierte como una especie de filtro, de prisma, que debería volver eficaz la política pública. En el tema de la paz sí que es absolutamente claro el hecho que realmente la paz en Colombia es una paz territorial. Acostumbrados a las grandes narrativas nacionales alrededor del tema de la paz y de la guerra, hemos olvidado, ese es un olvido mayúsculo, el que la paz concreta se construye en el territorio concreto, que un territorio da unas condiciones de superación de la violencia diferentes a otros territorios. No hay una guerra nacional, en realidad, no hay un conflicto nacional, en realidad. Quizás hace tiempos eso se evaporó en el país. Lo que existe es una conflictividad territorial, unas economías ilegales que dan sustento a la violencia, territoriales, muy concretas, muy específicas, que para poderlas abordar necesitan de una mirada indudablemente territorial. La ignorancia sobre el territorio de las estructuras políticas nacionales del Estado no se puede mitigar sin la mirada territorial bastante profunda que en general tienen los mandatarios locales, las instancias ciudadanas locales. Por ello, el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, fue construido a partir de la participación de cerca de 250.000 personas en diálogos regionales y territoriales que cubrieron todo el territorio nacional. Esa mirada territorial que ojalá no se pierda en el plan de desarrollo cuando se convierta en ley, es de una gran riqueza, le da la tonalidad de riqueza a un plan nacional de desarrollo que no es hecho por técnicos que asumen el poder, la tecnocracia, sino por la ciudadanía que en una democracia siempre tiene que asumir el poder. La técnica ayuda
a la democracia, pero no la sustituye. Y ese proceso que se vivió alrededor de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, mirando el territorio, bajo la mirada del territorio, me parece fundamental. Entonces, estos 400 proyectos, cuyo listado se hará público hoy, ojalá, necesitan también de la mirada de ustedes, ahí donde los ubiquen, sean alcaldes o alcaldesas del sitio donde se realizará el proyecto y nos permitan tener ese feedback absolutamente indispensable con ustedes. El tema municipal en estos 9 meses, para mí obviamente es la fase inicial, para ustedes la terminal, por ahora, pero, y además las elecciones darán un resultado X de tipo político que ojalá ponga la discusión del municipio sobre el tapete del gran debate que nosotros hemos querido desatar, las reformas. Un gobierno de cambio indudablemente es un gobierno de reformas. No se podría aislar la palabra cambio de la palabra reformas. No venimos para que las cosas sigan igual. El mandato popular que se expresó el año pasado, pues tiene un claro mensaje hacia el cambio y por tanto hacia reformas. ¿Qué tan profundas? Dependerá de la movilización popular, del debate mismo de la sociedad colombiana. ¿Hacia dónde? ¿Por qué las fundamentales, en mi opinión? Ya están en el Congreso de la República una serie de debates nacionales que cada vez serán más profundos, intensos, indudablemente, ojalá movilizadores hacia unos temas que son estructurantes de la sociedad colombiana, no los únicos. La salud, el derecho a la pensión, el trabajo, son los temas que hoy por delante se han colocado en la prioridad de la agenda legislativa. Pero hay otros que tienen que ver con lo territorial que me parece que deberíamos iniciar una discusión. Se planteó desde el año de la Constitución del 91 la tesis de la convergencia regional. Esa tesis lo que busca es que las regiones se equilibren, logren calidades de vida similares, capacidades institucionales similares, una profundización democrática, en el sentido de que la ciudadanía sea la verdadera dueña del municipio, del territorio, de la región. La convergencia regional creo que ha fracasado en Colombia. Si lo miramos a la luz de estadísticas, después ya de más de 30 años de vigencia de nuestra Constitución y de búsqueda de ese propósito, los instrumentos creados en la ley, el Sistema General de Participaciones, que quizás es el principal, y otros, aquí han hablado de las regalías, yo he tenido siempre una visión crítica sobre este tema del uso de las regalías en Colombia hasta la fecha. Me parece que se han evaporado los recursos. Ese sería otro tema de discusión, como si las regalías del petróleo y del carbón también están viviendo su fase final, cómo poder lograr que ese fondo pudiera desencadenar verdaderos procesos de reequilibrio con la naturaleza y de sociedad del conocimiento. Pero este tema de la convergencia regional, que ha fracasado hasta el momento y que implica, por tanto, un debate, una discusión y unos cambios, buscando eficacia, es decir, que las regiones converjan y no tengamos este sistema en donde las 2, 3 ciudades más grandes del país van conquistando espacios indudables de calidad de vida, de superación de problemas, pero la distancia respecto al territorio que yo llamo excluido es cada vez más grande. Cada vez la brecha es mayor.
El territorio excluido es el que termina incubando la violencia, el que termina incubando la pobreza, la exclusión de grupos incluso homogéneos en términos de cultura, de etnias, termina convirtiéndonos en el país desigual socialmente que hoy somos, uno de los más desiguales de la tierra. No se puede plantear la igualdad, que es una consigna básica de antaño, la Revolución Francesa, que generó el proyecto democrático en el mundo. No se puede plantear la igualdad sin la igualdad regional. La mirada territorial aquí se vuelve fundamental para conquistar una bandera, que es la igualdad, la solidaridad o fraternidad. La igualdad regional no está funcionando en Colombia. Y eso nos debería llevar a examinar una serie de temas. Mencionaría aquí 3 para el debate. Son muchos más, indudablemente. La crisis climática. Aquí algún alcalde lo mencionó. La crisis climática que acabamos de vivir, una de sus consecuencias, no será la última ni la más grave, pero ya la que vivimos fue bastante grave. Prácticamente nos pasamos los meses del año pasado, los finales del año, entre el agua, solucionando problemas de emergencia. Decía en una reunión con ustedes, los gobiernos ahora en todo el mundo van a ser gobiernos de emergencia. Se sale de una, se entra a la otra. Finalmente, esa tranquilidad administrativa que uno podría leer en la ley y en la Constitución no existe. Vamos de emergencia en emergencia. Ustedes vivieron y gobernaron la enfermedad. Todavía, digamos, no hemos salido de ella. Se supone que por lo menos la fase más terrible pasó, pero ya estamos ante otra, la crisis climática, en términos de inundaciones, de derrumbes, de destrucción de infraestructura, de gentes, 1 millón de damnificados que viven mal, en albergues hoy, sin mayores soluciones. Una región entera quedó incomunicada, Nariño, el sur, como aquí también se planteó. No tanto se combinó una causa climática con otra geológica. La falla que hay allí pasa por debajo de Hidroituango y recorre en esa distancia todo el país. Hay ciudades construidas encima de esa falla, Armenia, por ejemplo. Y por tanto los riesgos y los peligros son grandes. Ya está anunciándose un cambio de sismología del volcán del Ruiz, detectado por los científicos, cambio sustancial. No puede uno predecir, en esas cosas la predicción falla mucho, pero es el riesgo permanente, la emergencia permanente. Gobiernos que se tienen que desenvolver en medio de la emergencia, de la urgencia. Entonces la crisis climática debería llevarnos a una serie de cambios institucionales, sabiendo que además va a ser más grave hacia adelante. ¿Cómo nos ordenamos alrededor del agua? ¿Cómo respetamos el espacio del agua en territorios concretos? Esa es la pregunta que determina la eficacia en una adaptación, como llaman las Naciones Unidas, adaptación a la crisis climática. Es decir, cómo esa crisis, con todas las consecuencias cada vez más graves hacia adelante, no nos mata a la gente. ¿Cómo nos puede mantener unos sistemas de equilibrio económico? ¿Cómo la gente pueda desarrollar niveles de vida por lo menos similares a los anteriores a la crisis? La práctica, la inercia, diría yo, ha consistido en hacer muros.
casi por donde uno va le van diciendo, no, levante este muro, ayúdenos a levantar este muro. Los muros quedaron destruidos en esta emergencia, demostrando que la ingeniería del siglo XX no está capacitada para darle soluciones a los graves problemas de crisis climática. Las ingenierías de la crisis climática lo que nos hablan es de otras obras, incluso de liberar los espacios del agua. ¿Cómo se aplica eso en el mundo rural? Sin hablar de productividad de la tierra y sin hablar de reforma agraria, nos conduce a unas discusiones del relacionamiento de los seres humanos y del poder. ¿Cómo se traduce eso en una ciudad? ¿Cómo somos resilientes? Palabreja que ahora es famosa. ¿Cómo no nos da temor como funcionarios aplicar leyes que nos permitan que la gente pueda vivir en el territorio y que no se maximice el riesgo hacia la vida derivado de la crisis climática? Creo que aquí tenemos un gran papel, unas grandes transformaciones. ¿Funcionan los POTs? Nos ha gustado, yo soy un enamorado del tema porque como alcalde pues era uno de los instrumentos que más usábamos. Lo quise reformar y nos tumbaron la reforma, porque obviamente el ordenamiento territorial tiene que ver con el poder y los intereses económicos. Pero si los POT no han funcionado en realidad en el país, entonces tendríamos que cambiar las normas alrededor del ordenamiento territorial, entrar a una discusión sobre este tema, un tema que es territorial, municipal, y que a mí me gustaría que ustedes empezaran a debatir. Hay un segundo tema que no se necesita ya de ley, se está desarrollando, que es el catastro multipropósito. El catastro multipropósito puede fortalecer financieramente el pequeño municipio, sobre todo aquellos municipios pobres en medio de la riqueza, como suele suceder en el Caribe colombiano, en el Magdalena Medio y en muchos otros lugares del país, porque el atraso en el avalúo lleva al empobrecimiento presupuestal, por tanto a la incapacidad institucional, cuando hay riqueza que queda privadamente beneficiada, sin que haya un tránsito de una parte de esa riqueza hacia lo público y hacia la solución de las necesidades públicas. Nosotros hemos tomado la decisión de hacer el catastro multipropósito. Incluso, en esto fui un poco más audaz, me cortaron las alas, porque había puesto para la edición presupuestal de este año, que está en discusión en el Congreso en este momento, 2 billones de pesos. Han calculado que el catastro multipropósito en todo el país puede valer unos 4 billones de pesos. Pues yo dije, no, pues la mitad hagámoslo de una. Además porque es fundamental para la reforma agraria y por tanto para el cumplimiento de los acuerdos de paz. El punto 1 del acuerdo de paz con la FARC. Está escrito el catastro multipropósito en los acuerdos mismos. Pues hagamos la mitad y el año entrante la otra mitad y quedan unos municipios con un instrumento muy fuerte. Los pocos municipios que ya lo han adelantado, creo que es el 9% apenas lo adelantado por el pasado gobierno en esta materia, pero ahí donde se hizo, saltaron los niveles presupuestales del municipio. Indudablemente eso significa municipios más ricos, más poderosos, más eficaces, más vivos, municipios vivos. El florecimiento de la vida municipal tiene que ver, lo han dicho ustedes, con el dinero. No puede haber fortalecimiento del poder local sin presupuesto. Y por tanto, el catastro multipropósito, que se redujo de 2 billones a medio billón, aún sigue siendo ambiciosa la meta. Lo que pasa es que yo soy más ambicioso, porque quisiera que los cambios se dieran más inmediatamente. Pero
tendremos un avance sustancial si se logra ejecutar esa partida presupuestal, si el Instituto Agustín Codazzi, que tiene problemas institucionales, logra dar el salto y entregarle a una porción grande del país catastro multipropósito. Este es un tema que es fundamental en la vida municipal. Claro, a la gente en general pues no le gusta pagar más impuestos. Grandes latifundios improductivos pues quisieran no pagarle impuestos al municipio y resulta que el municipio se queda sin la capacidad de dar educación, de dar salud, etcétera. Pues hay que hacerlo. La vida municipal tiene que crecer presupuestalmente y el catastro multipropósito es un instrumento que creo es eficaz. Por tanto, ese salto hay que darlo. Y el tercer tema, alrededor de la convergencia regional, aquí todavía no hablamos de igualdad. Municipios más ricos son más ricos, municipios más pobres pueden seguir siendo más pobres. La institución colombiana que se creó para este tema es el que hoy se llama Sistema General de Participaciones, que tiene una raíz allá en la Constitución del 86, que se llama el situado fiscal, las transferencias. El Sistema General de Participaciones no ha funcionado como un mecanismo igualador de las regiones. La fórmula se trató de construir, yo recuerdo en mi vida parlamentaria, varias veces discutimos este tema, reforma, pero la fórmula de la repartición, una variable aquí, otra allá, entonces que las necesidades básicas y satisfechas, pero entonces se equilibra con el volumen de población. Total, es que la fórmula no ha dado igualdad. Y yo creo que deberíamos discutirlo en el Congreso de la República. No estoy muy seguro si en el próximo periodo, que se junta con elecciones regionales precisamente, habrá que analizarlo un poco más, pero debe discutirse de nuevo el Sistema General de Participaciones, con un primer objetivo, que la fórmula de las transferencias de recursos de la nación hacia los municipios lleve a más igualdad entre las regiones en Colombia. Es decir, región más pobre debe recibir más que proporcionalmente que lo que hoy recibe. Esto obviamente trae unas discusiones serias en el Congreso, difíciles. Es una de las discusiones más difíciles que se dan en un Congreso de la República, porque cada región va planteando su propio interés. Pero, y eso así es en una democracia, pero debería haber esa filosofía. La paz en Colombia es una paz territorial. Acostumbrados a las grandes narrativas nacionales alrededor del tema de la paz y de la guerra, hemos olvidado, ese es un olvido mayúsculo, el que la paz concreta se construye en el territorio concreto. Que un territorio da unas condiciones de superación de la violencia diferentes a otros territorios. No hay una guerra nacional, en realidad. No hay un conflicto nacional, en realidad. Quizás hace tiempos eso se evaporó en el país. Lo que existe es una conflictividad territorial, unas economías ilegales que dan sustento a la violencia, territoriales, muy concretas, muy específicas, que para poderlas abordar necesitan de una mirada indudablemente territorial. La ignorancia sobre el territorio de las estructuras políticas nacionales del Estado no se puede mitigar sin la mirada territorial bastante profunda que en general tienen los mandatarios locales, las instancias ciudadanas locales. Por ello, el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, fue construido a partir de la participación de cerca de 250.000 personas en diálogos regionales y territoriales que cubrieron todo el territorio nacional. Esa mirada territorial que ojalá no se pierda en el plan de desarrollo cuando se convierta en ley, es de una gran riqueza.
le da la tonalidad de riqueza a un plan nacional de desarrollo que no es hecho por técnicos que asumen el poder, la tecnocracia, sino por la ciudadanía que en una democracia siempre tiene que asumir el poder. La técnica ayuda a la democracia, pero no la sustituye. Y ese proceso que se vivió alrededor de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, mirando el territorio, bajo la mirada del territorio, me parece fundamental. Entonces, estos 400 proyectos, cuyo listado se hará público hoy, ojalá, necesitan también de la mirada de ustedes, ahí donde los ubiquen, sean alcaldes o alcaldesas del sitio donde se realizará el proyecto y nos permitan tener ese feedback absolutamente indispensable con ustedes. El tema municipal en estos 9 meses, para mí obviamente es la fase inicial, para ustedes la terminal, por ahora, pero, y además las elecciones darán un resultado X de tipo político que ojalá ponga la discusión del municipio sobre el tapete del gran debate que nosotros hemos querido desatar, las reformas. Un gobierno de cambio indudablemente es un gobierno de reformas. No se podría aislar la palabra cambio de la palabra reformas. No venimos para que las cosas sigan igual. El mandato popular que se expresó el año pasado, pues tiene un claro mensaje hacia el cambio y por tanto hacia reformas. ¿Qué tan profundas? Dependerá de la movilización popular, del debate mismo de la sociedad colombiana. ¿Hacia dónde? ¿Por qué las fundamentales, en mi opinión? Ya están en el Congreso de la República una serie de debates nacionales que cada vez serán más profundos, intensos, indudablemente, ojalá movilizadores hacia unos temas que son estructurantes de la sociedad colombiana, no los únicos. La salud, el derecho a la pensión, el trabajo, son los temas que hoy por delante se han colocado en la prioridad de la agenda legislativa. Pero hay otros que tienen que ver con lo territorial que me parece que deberíamos iniciar una discusión. Se planteó desde el año de la Constitución del 91 la tesis de la convergencia regional. Esa tesis lo que busca es que las regiones se equilibren, logren calidades de vida similares, capacidades institucionales similares, una profundización democrática, en el sentido de que la ciudadanía sea la verdadera dueña del municipio, del territorio, de la región. La convergencia regional creo que ha fracasado en Colombia. Si lo miramos a la luz de estadísticas, después ya de más de 30 años de vigencia de nuestra Constitución y de búsqueda de ese propósito, los instrumentos creados en la ley, el Sistema General de Participaciones, que quizás es el principal, y otros, aquí han hablado de las regalías, yo he tenido siempre una visión crítica sobre este tema del uso de las regalías en Colombia hasta la fecha. Me parece que se han evaporado los recursos. Ese sería otro tema de discusión, cómo si las regalías del petróleo y del carbón también están viviendo su fase final, cómo poder lograr que ese fondo pudiera desencadenar verdaderos procesos de reequilibrio con la naturaleza y de sociedad del conocimiento. Pero este tema de la convergencia regional, que ha fracasado hasta el momento y que implica, por tanto, un debate, una discusión y unos cambios, buscando eficacia, es decir, que las regiones converjan.
y no tengamos este sistema en donde las 2, 3 ciudades más grandes del país van conquistando espacios indudables de calidad de vida, de superación de problemas, pero la distancia respecto al territorio que yo llamo excluido es cada vez más grande. Cada vez la brecha es mayor. El territorio excluido es el que termina incubando la violencia, el que termina incubando la pobreza, la exclusión de grupos incluso homogéneos en términos de cultura, de etnias, termina convirtiéndonos en el país desigual socialmente que hoy somos, uno de los más desiguales de la tierra. No se puede plantear la igualdad, que es una consigna básica de antaño, la Revolución Francesa, que generó el proyecto democrático en el mundo. No se puede plantear la igualdad sin la igualdad regional. La mirada territorial aquí se vuelve fundamental para conquistar una bandera, que es la igualdad, la solidaridad o fraternidad. La igualdad regional no está funcionando en Colombia. Y eso nos debería llevar a examinar una serie de temas. Mencionaría aquí 3 para el debate. Son muchos más, indudablemente. La crisis climática. Aquí algún alcalde lo mencionó. La crisis climática que acabamos de vivir, una de sus consecuencias, no será la última ni la más grave, pero ya la que vivimos fue bastante grave. Prácticamente nos pasamos los meses del año pasado, los finales del año, entre el agua, solucionando problemas de emergencia. Decía en una reunión con ustedes, los gobiernos ahora en todo el mundo van a ser gobiernos de emergencia. Se sale de una, se entra a la otra, finalmente esa tranquilidad administrativa que uno podría leer en la ley y en la Constitución no existe. Vamos de emergencia en emergencia. Ustedes vivieron y gobernaron la enfermedad. Todavía, digamos, no hemos salido de ella, se supone que por lo menos la fase más terrible pasó, pero ya estamos ante otra, la crisis climática, en términos de inundaciones, de derrumbes, de destrucción de infraestructura, de gentes, 1 millón de damnificados que viven mal, en albergues hoy, sin mayores soluciones. Una región entera quedó incomunicada, Nariño, el sur, como aquí también se planteó. No tanto se combinó una causa climática con otra geológica. La falla que hay allí pasa por debajo de Hidroituango y recorre en esa distancia todo el país. Hay ciudades construidas encima de esa falla, Armenia, por ejemplo. Y por tanto los riesgos y los peligros son grandes. Ya está anunciándose un cambio de sismología del volcán del Ruiz, detectado por los científicos, cambio sustancial. No puede uno predecir en esas cosas, la predicción falla mucho, pero es el riesgo permanente, la emergencia permanente. Gobiernos que se tienen que desenvolver en medio de la emergencia, de la urgencia. Entonces la crisis climática debería llevarnos a una serie de cambios institucionales, sabiendo que además va a ser más grave hacia adelante. ¿Cómo nos ordenamos alrededor del agua? ¿Cómo respetamos el espacio del agua en territorios concretos? Esa es la pregunta que determina la eficacia en una adaptación, como llaman las Naciones Unidas, adaptación a la crisis climática. Es decir, cómo esa crisis, con todas las consecuencias cada vez más graves hacia adelante, no nos mata a la gente,
cómo nos puede mantener unos sistemas de equilibrio económico, cómo la gente pueda desarrollar niveles de vida por lo menos similares a los anteriores a la crisis. La práctica, la inercia, diría yo, ha consistido en hacer muros. Casi por donde uno va le van diciendo, no, levante este muro, ayúdenos a levantar este muro. Los muros quedaron destruidos en esta emergencia, demostrando que la ingeniería del siglo XX no está capacitada para darle soluciones a los graves problemas de crisis climática. Las ingenierías de la crisis climática lo que nos hablan es de otras obras, incluso de liberar los espacios del agua. ¿Cómo se aplica eso en el mundo rural? Sin hablar de productividad de la tierra y sin hablar de reforma agraria, nos conduce a unas discusiones del relacionamiento de los seres humanos y del poder. ¿Cómo se traduce eso en una ciudad? ¿Cómo somos resilientes? Palabreja que ahora es famosa. ¿Cómo no nos da temor como funcionarios aplicar leyes que nos permitan que la gente pueda vivir en el territorio y que no se maximice el riesgo hacia la vida derivado de la crisis climática? Creo que aquí tenemos un gran papel, unas grandes transformaciones. ¿Funcionan los POTs? Nos ha gustado, yo soy un enamorado del tema porque como alcalde pues era uno de los instrumentos que más usábamos. Lo quise reformar y nos tumbaron la reforma, porque obviamente el ordenamiento territorial tiene que ver con el poder y los intereses económicos. Pero si los POT no han funcionado en realidad en el país, entonces tendríamos que cambiar las normas alrededor del ordenamiento territorial, entrar a una discusión sobre este tema, un tema que es territorial, municipal, y que a mí me gustaría que ustedes empezaran a debatir. Hay un segundo tema que no se necesita ya de ley, se está desarrollando, que es el catastro multipropósito. El catastro multipropósito puede fortalecer financieramente el pequeño municipio, sobre todo aquellos municipios pobres en medio de la riqueza, como suele suceder en el Caribe colombiano, en el Magdalena Medio y en muchos otros lugares del país, porque el atraso en el avalúo lleva al empobrecimiento presupuestal, por tanto a la incapacidad institucional, cuando hay riqueza que queda privadamente beneficiada, sin que haya un tránsito de una parte de esa riqueza hacia lo público y hacia la solución de las necesidades públicas. Nosotros hemos tomado la decisión de hacer el catastro multipropósito. Incluso, en esto fui un poco más audaz, me cortaron las alas, porque había puesto para la edición presupuestal de este año, que está en discusión en el Congreso en este momento, 2 billones de pesos. Han calculado que el catastro multipropósito en todo el país puede valer unos 4 billones de pesos. Pues yo dije, no, pues la mitad hagámoslo de una. Además porque es fundamental para la reforma agraria y por tanto para el cumplimiento de los acuerdos de paz. El punto 1 del acuerdo de paz con la FARC. Está escrito el catastro multipropósito en los acuerdos mismos. Pues hagamos la mitad y el año entrante la otra mitad y quedan unos municipios con un instrumento muy fuerte. Los pocos municipios que ya lo han adelantado, creo que es el 9%, apenas lo adelantado por el pasado gobierno en esta materia, pero ahí donde se hizo, saltaron los niveles presupuestales del municipio. Indudablemente eso significa municipios más ricos, más poderosos, más eficaces, más vivos, municipios vivos. El florecimiento de la vida municipal tiene que ver, lo han dicho ustedes, con el dinero. No puede haber fortalecimiento del poder local sin
presupuesto. Y por tanto, el catastro multipropósito, que se redujo de 2 billones a medio billón, aún sigue siendo ambiciosa la meta. Lo que pasa es que yo soy más ambicioso, porque quisiera que los cambios se dieran más inmediatamente. Pero tendremos un avance sustancial si se logra ejecutar esa partida presupuestal, si el Instituto Agustín Codazzi, que tiene problemas institucionales, logra dar el salto y entregarle a una porción grande del país catastro multipropósito. Este es un tema que es fundamental en la vida municipal. Claro, a la gente en general pues no le gusta pagar más impuestos. Grandes latifundios improductivos pues quisieran no pagarle impuestos al municipio y resulta que el municipio se queda sin la capacidad de dar educación, de dar salud, etcétera. Pues hay que hacerlo. La vida municipal tiene que crecer presupuestalmente y el catastro multipropósito es un instrumento que creo es eficaz. Por tanto, ese salto hay que darlo. Y el tercer tema, alrededor de la convergencia regional, aquí todavía no hablamos de igualdad. Municipios más ricos son más ricos, municipios más pobres pueden seguir siendo más pobres. La institución colombiana que se creó para este tema es el que hoy se llama Sistema General de Participaciones, que tiene una raíz allá en la Constitución del 86, que se llama el situado fiscal, las transferencias. El Sistema General de Participaciones no ha funcionado como un mecanismo igualador de las regiones. La fórmula se trató de construir, yo recuerdo en mi vida parlamentaria, varias veces discutimos este tema, reforma, pero la fórmula de la repartición, con una variable aquí, otra allá, entonces que las necesidades básicas y satisfechas, pero entonces se equilibra con el volumen de población. Total, es que la fórmula no ha dado igualdad. Y yo creo que deberíamos discutirlo en el Congreso de la República. No estoy muy seguro si en el próximo periodo, que se junta con elecciones regionales precisamente, habrá que analizarlo un poco más, pero debe discutirse de nuevo el Sistema General de Participaciones, con un primer objetivo, que la fórmula de las transferencias de recursos de la nación hacia los municipios lleve a más igualdad entre las regiones en Colombia. Es decir, región más pobre debe recibir más que proporcionalmente que lo que hoy recibe. Esto obviamente trae unas discusiones serias en el Congreso, difíciles. Es una de las discusiones más difíciles que se da en un Congreso de la República, porque cada región va planteando su propio interés. Pero, y eso así es en una democracia, pero debería haber esa filosofía central, que el sistema general de participaciones genere igualdad regional, convergencia regional, para quienes no les gusta la palabra igualdad. Y quisiéramos recoger una propuesta que viene de la alcaldesa de Bogotá, que está en otra institución que yo creé, Gilberto Lazo Capitales, que es básicamente que nuestras reformas van a tener que cambiar el sistema general de participaciones por su efecto. Por ejemplo, la educación, la niñez que se ha dejado al ICBF desde hace décadas, y el ICBF se ha dejado a una serie de construcciones que yo llamo soluciones miserables, pero eso tiene otro nombre, para la niñez de Colombia, que debería ser nuestra prioridad. Entonces nosotros, por ejemplo, no tenemos preescolar, que es una solución de calidad para un grupo de edades de la primera infancia, entre 3 y 5 años en general. La Constitución lo ordena, 3 años de preescolar, ese no es un capricho,
Si la niñez de Colombia pasara toda por 3 años de preescolar, en medio del juego nace el amor al saber. En medio del juego nacen los afectos. Y esos afectos, los juegos del corazón, y esos saberes, los juegos del cerebro, terminan construyendo al ciudadano y a la ciudadana del futuro, a la vanguardia que puede llevar a la nación colombiana hacia metas muchísimo más superiores que las que hemos logrado hasta ahora. Generalmente allí no nace el sujeto de la violencia, nace el sujeto de los derechos y de la paz. No tenemos preescolar. Hay unos municipios que lo han logrado por su fortaleza financiera, hay unos esfuerzos privados para clases medias, medias altas, etcétera, pero no hay un sistema público de preescolar en Colombia. Que no debería quedar ese grupo de niños en el ICBF, sino en la escuela, en el jardín. Entonces, eso se logra si modificamos el SGP, el Sistema General de Participaciones, que es un objetivo que quisiera que ustedes adelantaran, pues, la discusión para cambiar la ley. Eso significa más recursos, porque obviamente, al cabo de los años, irá apareciendo con una mayor transferencia financiera los jardines infantiles, el profesorado especializado, generalmente femenino, en la atención de la niñez, la atención integral de la niñez, una niñez en el municipio que sea más feliz. Si es más feliz, Colombia será más feliz. Entonces, ese es un objetivo que nos proponemos introducir. Indudablemente la reforma a la salud va a tener implicaciones. Si se va a montar, ojalá sea así, el sistema preventivo y de atención primaria fuerte, los centros de atención primaria, la fuerza de la salud en el territorio, pues esto tiene que ver con el Sistema General de Participaciones. Si la ley se crea, hay que crearle la fortaleza financiera a ese propósito. Y a esa escala municipal. No es un proyecto, digamos, de escala nacional, aunque cubra toda la nación. Su resorte es municipal. Porque esos médicos, esas médicas, esos equipos de enfermería cubriendo los distritos de salud, son distritos de salud que están en los municipios. Por tanto, aquí el papel del municipio es importante, y es importante, no es el único, y tiene que estar financiado. La reforma a la salud lleva a una reforma del Sistema General de Participaciones. Y dejo hasta ahí porque no me voy a alargar. Son 3 temas de convergencia regional. Creo que el tema de la convergencia regional debe ser debatido en Colombia. El Plan Nacional de Desarrollo habla de ese capítulo. No sé qué tanto lleva a que cerremos brechas. Esa es la discusión hoy en el Congreso, pero este tema hay que abrirlo como una discusión para que no existan en Colombia territorios excluidos, municipios excluidos, bolsones de la pobreza, bolsones de la violencia, bolsones de las economías ilegales, sino que haya democracia y justicia social a lo largo y ancho del territorio nacional. Gracias por haberme escuchado, muy amables.